Tarso era Roma, Judea era Roma y Egipto era Roma. Siempre y cuando hubiese llegado a ser parte del imperio, entonces se le llamaban también Roma, aunque no todos tenían la ciudadanía romana. ¿Cómo era la situación de los primeros cristianos en Roma, en concreto bajo el imperio romano? Para esto hay que hacer brevemente una distinción respecto de lo que era la religión politeísta romana. Era típico bajo el imperio, ya sea de Julio César, o después más adelante de Augusto, o de Diocleciano, o de cualquier emperador romano, el conquistar distintas provincias, anexarlas para el imperio, o algunas de estas ni siquiera anexarlas conquistadas, sino que a pedido, como por ejemplo lo que sucedió con Judea, los judíos pidieron ser parte del imperio porque convenía al pueblo de Israel estar protegidos por Roma. Era típico, decía, del imperio romano de acaparar las religiones de los pueblos conquistados o anexados para el propio imperio. No era entonces una religión, la politeísta, la que fuese en contra de las religiones distintas del propio imperio, sino al contrario, es decir, anexaban y toleraban todo tipo de religión. Y para esto había un templo característico que hasta el día de hoy se conserva en Roma, es un lugar muy hermoso, donde mucha gente va a tomar un café afuera, es un lugar caro, que es el Panteón. El Panteón se encuentra en los lugares más céntricos de Roma. Y el Panteón es el que tienen ustedes enfrente. Es un antiguo templo de la época del emperador Agripa. De hecho, arriba dice en el frontispicio Agripa me feci, Agripa me hizo, con el año de la construcción del Panteón. Y uno dice que tiene este nombre. Este nombre ya le venía de la misma época del siglo I, antes de Cristo. Ustedes saben, que creo que algo les había comentado en la última clase, que en Roma se habló la lengua griega hasta el tercer siglo después de Cristo. Convivían al mismo tiempo el latín y el griego en Roma. El griego llamado griego koiné, el griego común, el griego sencillo, porque gran parte de Europa había sido, al menos toda la Europa occidental, colonizada por Alejandro Magno, y había impuesto no solamente la cultura helenística, sino la lengua griega. El Panteón se conocía ya con este nombre en la época del primer siglo después de Cristo. Significaba de todos los dioses. Es una palabra griega, pan significa todo, y teon es un genitivo plural de la palabra dios, theos, ¿no? En el mismo lugar del Panteón, Roma, cada vez que anexaba una provincia nueva, traía a los dioses extranjeros y los colocaba y los veneraba en ese lugar. Por eso el lugar de todos los dioses. Bien, sin embargo, comenzó un nuevo movimiento religioso llamado de los cristianos. Y acá va a comenzar el problema. Esta es una imagen del Panteón que se encuentra, una imagen desde arriba, en el frente, la plaza que les contaba está por acá, y este es el interior del hermoso templo del Panteón, como hasta el día de hoy se conserva y se puede visitar en el centro de Roma. Bien, la característica diversa de este nuevo grupo de los cristianos era la pretensión de esta nueva secta, para ellos era una secta del pueblo judío, como vimos en la última clase, de plantearse como una verdad, como quienes tuviesen la verdad absoluta. Es decir, se acusaba a los cristianos de algo que era atípico todavía dentro de las religiones aceptadas por Roma. Es decir, la pretensión de que había un Dios único, distinto, y que no podía coexistir, no podía convivir con el resto de las otras religiones. No era consciente Roma todavía de lo que esto iba a implicar, lo que esto iba a significar. Por primera vez en la historia del imperio aparecía un movimiento religioso que consideraba a su Dios no como una divinidad particular, sino como el único Dios verdadero, el único Dios salvador. Esto era completamente distinto para Roma. Y a su vez no solamente esto, sino que los cristianos, así llamados ya en el siglo I, vamos a ver ahora enseguida de dónde surge este nombre, consideraban, algunos de ellos, alguna facción de ellos, los más bien seguidores de San Pablo, que los dioses de los paganos eran demonios. San Pablo mismo lo va a decir, los dioses de los paganos son demonios.
Hay toda una discusión sobre el tema de qué significa esa palabra en San Pablo. Los dioses de los paganos son daimones. En griego la palabra daimon implica no solamente el demonio, como podemos entender nosotros ahora, es decir, un ángel caído, sino incluso espíritus inferiores a Dios, distintos de Dios, como intermediarios entre Dios y los hombres. El Dante, después en el Convivio, más adelante, siglo XIV después de Cristo, va a llegar a decir que esos dioses, más que demonios, eran ángeles, y que se dividían en ángeles buenos y ángeles malos. Sin embargo, los primeros cristianos que llegaron a Roma, ese éxodo que hubo a partir del año 70, con la invasión del general Tito primero, Vespasiano primero, después del general Tito, cosa que vimos la vez anterior, van a llegar a Roma de esa, entre comillas, diáspora de los judíos recién convertidos al cristianismo, y van a ser más bien de una tendencia paulista, es decir, de San Pablo. Los dioses y los demonios son paganos. Perdón, los dioses y los paganos son demonios, al contrario. Entonces, ya todo esto creaba un cierto clima, un caldo de cultivo con esta nueva secta que eran los cristianos para Roma, que comenzaban también a tener consecuencias prácticas. Para ser ciudadano en Roma había que tener ciertos requisitos, y uno de estos era el dar culto a los dioses de Roma y de dar culto al emperador. Hay un delito por el solo hecho de no dar culto al emperador, que era conocido con el nombre de delito de lesa majestad. A partir de este nombre ha surgido después la estupidez nuestra en el siglo XX de delitos de lesa humanidad, porque antes se veneraba al emperador como si fuese Dios, por eso el delito de lesa majestad, pero ahora se venera al hombre, por eso se dice delito de lesa humanidad y no de majestad o de lesa divinidad. Bien, la lealtad de los súbditos al imperio dependía de un gesto que externamente parecía meramente político. Dar culto al emperador, al externo, aunque uno internamente pensase que el emperador no era Dios ni mucho menos. Esto comenzó a traer ciertas dificultades porque los cristianos desde el principio se negaron a esto. No dar un culto a un dios pagano, no dar un culto a un hombre simplemente como el emperador, y algunos incluso iban un poco más allá y terminaban destruyendo en las calles, cuando nadie los veía, los dioses de los paganos, especialmente en Roma y bajo Roma. En el año 50 de nuestra era se sumó todo esto una dificultad. Existía gobernando en Roma el emperador llamado Claudio, y por distintas disensiones y revoluciones dentro de Roma misma del pueblo judío, había judíos en todos lados, Claudio decidió expulsar a los judíos de Roma en el año 50 de nuestra era. Y en esa expulsión entraron también los cristianos. No olvidemos, y esto vale la pena repetirlo, para el primer siglo después de Cristo, el judío y el cristiano para un romano era lo mismo, era exactamente lo mismo. Era una secta del judaísmo, el cristianismo, para un romano. En esa primera expulsión de Roma de los judíos también entraron, lamentablemente cayeron en la volteada, por decir así, los mismos cristianos que se habían convertido al cristianismo. Esto lo narra Suetonio en un texto llamado La vida de los Césares, diciendo: Claudio expulsó de Roma a los judíos que provocaban alborotos continuamente a instigación de un tal Cresto. Es de las primeras veces que en un texto pagano se nombra a Cristo, se lo nombra con letras griegas, con caracteres griegos y con palabras griegas. Christos, significa, después nos va a pasar el nombre de Cristo. Ya en el año 50, sin embargo, todavía no hay una persecución contra el cristianismo directamente. ¿Cuáles eran las acusaciones que se hacían a los primeros cristianos? En primer lugar, que eran proselitistas, que hacían proselitismo religioso. Hasta el momento el judaísmo como tal no había hecho nunca proselitismo. Ustedes no van a encontrar nunca que un judío toque la puerta de la casa para ofrecerle comida kosher o para decirle que se convierta al judaísmo. No hay este proselitismo, porque la religión judía es una religión de clanes, de familias, concretamente más bien racial. Los cristianos aplicaban un atributo completamente universal. Después del sermón de la ascensión, ir por todas las naciones, dijo Cristo antes de subir a los cielos, bautizando y enseñando a toda la gente lo que les enseñaba.
Bien, y los judíos entonces, o secta de los judíos, como podían ser los cristianos, eran proselitistas, en primer lugar. Hacían propaganda religiosa. En segundo lugar, eran tildados de ateos. ¿Cómo puede ser que sean ateos los cristianos? Ateos en el sentido romano del término, es decir, no creían en los dioses paganos. La primera acusación a los cristianos fue de ateísmo, aunque parezca paradójico. Se los acusaba de ser supersticiosos, de juntarse de noche. Comenzaron los primeros cristianos a celebrar la Santa Misa en casas, que se llamaban domus ecclesiae, la casa de la asamblea, la casa de la iglesia. Y hacían normalmente, por una cuestión de seguridad, pero también cuando comenzaba a salir el sol, comenzaban a celebrar la Santa Misa en la madrugada. Se comentaba de todo tipo de cosas, que eran ateos, impíos, supersticiosos, sacrílegos, que hacían magia, que invocaban a los demonios, y que incluso eran antropófagos, porque sin saber bien cómo era la cosa, habían escuchado que los cristianos comían el cuerpo de un hombre. El cuerpo de un hombre en esas ceremonias. Bien, había una dificultad. Los cristianos, cuando eran detenidos por estos delitos de lesa majestad, o bien eran condenados al destierro, o se les confiscaban los bienes, o al trabajo forzado, siempre y cuando no participasen del culto público. Era muy sencillo. Hacía falta simplemente sacrificar a un pequeño animal a los dioses, o quemar un pequeño grano de incienso ante alguna imagen. Era bastante sencillo librarse, digamos, de esa postura. Los primeros cristianos llamaban con 3 nombres distintos a los que renegaban de su fe, a los que apostataban, que fuese públicamente externamente nada más, aunque por dentro quedasen como cristianos. A los que sacrificaban a un pequeño animal llamaban los sacrificati, aquellos sacrificados casi irónicamente, sacrificaban animales a los dioses falsos. A los que apostataban de su fe quemando un pequeño grano de incienso, les llamaban turificati, así como está el turiferario en la misa, ¿no?, el que lleva el incienso. Y por último, había un modo más sencillo, más fácil, de pedir una especie de registro, en un registro público de Roma, una especie de libelo o de libre deuda de propagandismo. Les llamaban los libelatici, porque les daban un pequeño libelo cuando ellos simplemente iban y decían: ya no soy más cristiano, ahora acepto, tolero también el resto de los dioses. Les llamaban entonces los libelatici, aquellos que habían recibido ese libelo, esa acta, ¿no?, como si fuera una especie de libre deuda de la DGI o de una conducta, más o menos hoy por hoy en Argentina. Las persecuciones ya más fuertes comenzaron a surgir, porque los cristianos en su gran mayoría se mantenían firmes respecto de la fe. Y una de las más grandes va a suceder con uno de los más trágicos y funestos emperadores que tuvo Roma, seguramente más de una vez lo han escuchado nombrar, que fue el emperador Nerón. Nerón gobernó en un imperio 3 años, desde el año 64 al año 67. Y fueron en estos 3 años, principalmente en el año 64, cuando hubo un tremendo incendio en Roma. ¿Dónde sucedió esto? Sucedió más bien a las afueras de Roma, muy cerca del Circo Máximo, el lugar donde se corrían las carreras. Había numerosos comercios, especialmente dedicados a productos comestibles, y se extendió muchísimo el incendio de Roma del año 64. De los barrios que había en Roma, hay que entender que Roma era una urbe gigante, bastante grande, una capital del imperio, donde mucha gente iba a vivir. Y Roma estaba, sobre todo a las afueras, donde estaba el Circo Máximo, estaba lleno de lo que podemos decir hoy, entre comillas, villas miseria, es decir, de casas muy sencillamente fabricadas sobre todo con madera. Por eso el incendio del año 64 fue trágico para la ciudad de Roma. De los 14 barrios que existían en Roma, 10 fueron incendiados, 10 fueron quemados. Se dijo muchísimo del incendio de Roma, hasta el día de hoy se discute entre los historiadores del primer siglo después de Cristo qué fue lo que sucedió. Muchos acusan al mismo Nerón, un hombre psicópata, un hombre realmente psicópata como era, de haber quemado a propósito gran parte de Roma para liberarse de las villas o de la gente pobre de la ciudad de Roma.
Nerón, para que ustedes se den una idea, llegó al colmo de matar a patadas limpias a su mujer, Popea, y a su propia madre. A raíz de esto hacía falta buscar un chivo expiatorio. Y como narra el historiador Tácito, para acallar los rumores, decía Tácito, del incendio de Roma, mucha gente se indicaba a Nerón como el culpable, Nerón entendió que era oportuno señalar como culpables a unos individuos odiosos por sus abominaciones. Estoy leyendo el texto de Tácito, a los que el vulgo comenzaba a llamar cristianos. Crestos, cristianos, año 64 de nuestra era. Reprimida de momento ya la rebelión de los judíos, años 50, la discusión que recién vimos, quedaban todavía los cristianos, y entendió entonces Nerón que era el mejor modo de deshacerse de ellos. Acá tenemos en imagen el emperador Nerón, es detrás del Coliseo, muy cerquita de allí, está el Circo Máximo, este es el Coliseo donde está. Este es el texto que les comentaba. Fueron detenidos primero los que confesaban su fe, luego por indicación de Nerón, otros muchos acusados no tanto de haber incendiado la ciudad, cuanto del odio contra el género humano. Es decir, se los acusaba los cristianos de tener odio contra todo lo que fuese humano. Bajo la persecución de Nerón van a ser martirizados los dos grandes apóstoles, los príncipes de los apóstoles, San Pedro y San Pablo. ¿Dónde fue martirizado San Pedro? Como era un extranjero, no era romano, va a ser martirizado boca abajo, crucificado, como vimos la vez pasada, en el circo de Nerón. El circo de Nerón que se encontraba en una de las 7 colinas que tiene Roma hasta el día de hoy. A Roma se la llama la ciudad de las 7 colinas. La colina se llamaba la colina Vaticana, el monte Vaticano. En ese lugar, después con el tiempo, va a construirse la primera basílica de San Pedro, llamada así, por los restos del apóstol, una primera basílica que no es como la que ustedes ven hoy por hoy en los libros, en televisión, sino que es la primera basílica constantiniana. Bueno, hay una historia hermosísima sobre esta primera basílica, de la que no se puede detener ahora. San Pedro y San Pablo fueron detenidos y encarcelados en una cárcel muy famosa, donde habían estado grandes personajes, entre ellos un gran preso Franco, Galo, que ustedes lo habrán visto alguna vez en Asterix, que fue Vercingetorix. Vercingetorix fue el jefe de los galos, que fue detenido fue vencido por César y fue llevado a Roma y en cárcel y llevado a una jaula, fue paseado por toda Roma en una jaula como si fuera un gorila, para que todos le tiraran maníes, los escupiesen y todo. El gran rey Franco, el gran rey galo, César había vencido a él. En esta cárcel, llamada la cárcel Mamertina, fueron detenidos los apóstoles San Pedro y San Pablo y fueron martirizados en el año 67 de nuestra era, 3 años después del incendio de Roma, pero como coletazo de esta persecución de parte del emperador Nerón. San Pablo, por tener ciudadanía romana, no podía ser crucificado. La crucifixión era más bien para extranjeros y para gente esclava. Era una muerte muy perversa, muy tremenda, para hacérsela a un romano, como era San Pablo, menos de nacionalidad de su pueblo, de Tarso. Por eso fue decapitado a las afueras de Roma, fuera de las murallas de Roma, por eso extramuros, se le conoce así el nombre, fuera de los muros, y ahí se encuentra hasta el día de hoy el cuerpo de San Pablo, en la Basílica de San Pablo, extramuros. Sin embargo, otros cristianos, como San Andrés o simplemente San Pedro, como vamos acá, fueron crucificados. San Pedro en la colina Vaticana, donde se encuentra hasta el día de hoy entonces el San Pedro y Vaticano. ¿Cuál era la base jurídica de la persecución contra los cristianos? Se decía que la religión cristiana era una religión ilícita, era la única religión ilícita del imperio. Y repito, siempre por la misma acusación. No estaba de acuerdo con tolerar paralelamente los otros cultos, o decir que tanto valía el culto al rey, al emperador,
o a la reina, a la diosa Isis, o al dios Osiris, o a quien fuese, o al dios que ustedes se lo ocurran, y que pusiesen en paridad ambas divinidades. Es decir, eran tildados como intolerantes y por lo tanto no podían convivir. La reglamentación que instituyó Nerón es conocida, va a ser la primera reglamentación contra el cristianismo, como el Institutum Neroniano. Institutum Neroniano. Es una cantidad de reglas de qué cosa hacer con los cristianos. No solamente quedaba prohibida la religión, sino que esa situación que va a tomar por sorpresa a los cristianos los va a poner de un día para otro fuera de la ley. Extra legem, se dicen en la abogacía. Y comenzaron a sucederse uno tras otro los martirios. Somos atormentados, se leen las primeras actas de los mártires, por confesar nuestra fe. Somos castigados y perseveramos porque se nos combate por el solo nombre de ser cristianos. Es un texto del siglo I después de Cristo, que se conserva hasta el día de hoy en lo que se llaman las actas de los mártires. Vamos a llegar a esa parte. Va a llegar con el tiempo, después del emperador Galba, Vespasiano, Tito, los dos que tomaron en gran parte Judea, la persecución que va a estallar al final del siglo I con el emperador llamado Domiciano. Domiciano era un hombre de muchas cualidades, sin embargo, bastante soberbio. No solamente había aceptado que le dieran el título de Dimus Domitianus, el divino Domiciano, sino que él se hacía llamar Dominus Deus Domitianus, el Señor Dios Domiciano. Y Domiciano, más por perseguir a los cristianos, por el hecho de ser cristianos, intentó, como veía que ya poco a poco el imperio venía en una cierta decadencia, intentó revalorizar o resaltar los valores de la antigua Roma, los valores de la fundación de Roma, los valores de César Augusto, de Julio César, y no encontró mejor motivo, mejor modo que intentar aplicar nuevamente el culto por las divinidades paganas. Claro, de vuelta entraban en explosión con los cristianos. Tomó ese instituto neroniano, estas reglas de Nerón, y agregó algo que hasta el momento en el derecho romano no existía. Cualquiera que estudia abogacía, esto lo sabe perfectamente. Hasta el momento no existía en Roma la posibilidad de denunciar anónimamente. El derecho romano es la base de todo el derecho, tanto principalmente civil, pero también penal. Hasta ese momento nos llegó al día de hoy, cuando la legislación funciona en un país, que nadie puede ir a una comisaría y denunciar anónimamente a una persona. Porque si no será muy fácil, empezamos a denunciar falsamente, o anónimo, comienza el caos. Siempre cuando uno denuncia a alguien, se hace responsable de esa denuncia. Lo que puede llegar a existir es la figura del testigo encubierto o testigo cuidado. Pero siempre la policía o el juez sabe quién es el que te está denunciando. Porque también existe la figura del derecho penal en cualquier país del mundo de la falsa denuncia. Bien, Domiciano aplicó este instituto nuevo, por completo nuevo, que uno podía denunciar anónimamente a un cristiano sin tener que responder después legalmente por esto. Imagínense lo que esto comenzó a constituir. El motivo de esta persecución fue el hecho de que los cristianos se negaban a pagar una moneda llamada la didracma. Ustedes saben que la dracma, en el Evangelio se habla de la dracma perdida, que paga una dracma, etc. La didracma era el doble de una dracma que Domiciano había impuesto a los judíos y por lo tanto a los cristianos que vienen del judaísmo, repito, para ellos era una secta del judaísmo, para poder construir un templo en Judea, en Israel, en el mismo lugar donde en el año 70 había destruido el general Tito con sus tropas el templo de Jerusalén. ¿Qué se construyó en ese lugar? Un templo dedicado a Júpiter y otro templo dedicado a Venus. A Júpiter, Patro, a Júpiter, el padre de todos los dioses y de los hombres, y a Venus, la diosa de la fecundidad, del amor.
casi como una especie de humillación, se les cobraba a los judíos y obviamente a los cristianos un impuesto para poder construir con su propia plata un templo en Israel. Una cosa bien hasta sarcástica de parte de los romanos. Los cristianos se negaron a pagar este impuesto. ¿Pero por qué? Porque no iban a pagar un impuesto para construir un templo pagano. Podía pagar un impuesto al emperador, sí, es cierto. San Pablo lo llega a decir, pagad vuestros impuestos. Y Jesucristo dijo, dar a César lo que es de César, que es lo que es de Dios, y también hizo pagar con una moneda que encontró en un pescado San Pedro, el impuesto los impuestos justos. Pero los cristianos decían, esto es un impuesto que no es justo y no podemos pagarlo. Esto generó entonces la gran persecución de Domiciano. Esta gran persecución de Domiciano, de fines del siglo I, va a extenderse más allá de las fronteras de la capital romana. Va a extenderse a lo largo de todo el imperio. Domiciano va a hacer que este instituto neroniano del que les hablaba antes se aplique a todo el imperio romano. Tertuliano, ya un autor cristiano, va a decir esta frase que ha quedado para la posteridad. Los cristianos, estoy citando, tenían la culpa de todos los males. Si el Tíber se desborda, el Tíber es el río, el Tíber, ¿no?, de Roma, si el Tíber se desborda o el Nilo en Egipto no riega los campos, la culpa es de los cristianos. Si el cielo está nublado o si la tierra tiembla, la culpa es de los cristianos. Si hay hambre, guerra o peste, enseguida gritaban los paganos. A los leones, los cristianos. Mueren los cristianos. Es decir, se buscó un chivo expiatorio. Vamos a ver un breve video, si funciona esto, es la primera vez que lo hago, de un extracto de una película bastante moderna, una especie de remake, un rehecho de la película Quo Vadis, en base a la historia de este autor polaco Sienkiewicz. A ver si funciona. Es una persecución dentro del Coliseo. Ese es Nerón.
Las imágenes son un poco fuertes, pero lo más cercano a lo que tiene que haber sido. Hubo martirios memorables. Uno de ellos, no voy a narrar todos, pero sí he elegido 3 para recordar. Ustedes se acuerdan que en el Evangelio de San Mateo, estrictamente en el capítulo 18 de San Mateo, los niños intentan probar a Cristo, acercarse a Cristo, o tocar a Cristo. Y los apóstoles no habían estudiado pedagogía en aquel momento, entonces medio como que querían sacarlo, ¿no? Y Cristo dijo, no, dejad que los niños vengan a mí. Dice el Evangelio de San Mateo, tomando a uno de los niños y poniéndolo en el medio, dijo, dejad que los niños vengan a mí, porque los que son como ellos es el reino de los cielos. Este niño, según una antigua tradición, fue uno de los primeros santos padres de la iglesia de la ciudad de Antioquía, San Ignacio de Antioquía, quien había estado presente para ver a Cristo y quien había tenido esa dicha de poder ser casi bendecido por nuestro Señor. San Ignacio va a llegar a ser obispo de Antioquía y su martirio fue muy conocido, se leyó mucho tiempo, hasta que ya se sigue leyendo en el oficio de lectura, en el breviario. Cuando fue el momento previo a su muerte, desde la cárcel va a escribir así en Roma a los cristianos de Roma, ¿no? Yo estoy escribiendo a todas las iglesias y a todas les encarezco lo mismo, que moriré de buena gana por Dios con tal que vosotros no me lo impidáis. Os lo pido por favor, no me demostráis una benevolencia inoportuna. Dejad que sea pasto de las fieras, ya que ello me hará posible alcanzar a Dios. Soy trigo de Dios, esta frase es muy conocida, soy trigo de Dios, y he de ser molido por los dientes de las fieras para llegar a ser pan limpio de Cristo. Rogad por mí a Cristo para que por medio de esos instrumentos llegue a ser una víctima para Dios. Trigo de Dios, triturado por los dientes de los leones, como el trigo es triturado para hacer el pan. Las persecuciones que van a venir después, a partir del siglo II, se van a suceder una tras otra, pero no de modo tan enérgico, a menos sistemático, como bajo el emperador Nerón y el emperador Domiciano. Uno de los emperadores va a ser el emperador Trajano, quien va a intentar hacer lo mismo. Trajano tiene cosas muy buenas incluso desde el punto de vista político para Roma, pero va a intentar acomodar nuevamente la mente del romano para volver a aquellas tradiciones antiguas. Para hacer fuerte Roma poco a poco comienza a decaer, hay que volver entonces a las tradiciones romanas. Y las tradiciones romanas implican las divinidades romanas. Y las divinidades romanas implican que el resto de los ciudadanos de Roma acepte y dé culto a nuestras divinidades. Bien, por esto, una tras otra se van a suceder las persecuciones durante el siglo II. Los cristianos dejaron de tener ciudadanía, aunque la tuviesen, para ser llevados al circo. Es decir, más o menos, en vez de expulsarlos de Roma, simplemente se los utilizaba para espectáculos públicos. Es de esta época en que ustedes pueden ver las representaciones incluso del circo romano o de lo que sucedió después con, ustedes han visto la película El Gladiador, el emperador Cómodo es el hijo de Marco Aurelio, el emperador Marco Aurelio, que va a intentar revitalizar todo el tema de los juegos, el pan y circo que conocemos nosotros para embrutecer a la gente, ¿no? Pan y circo es comida para todos y dinero para todos, que es lo mismo, es lo mismo, es la misma cosa, no cambia demasiado. Bien, pasemos un poco más adelante. Son muchos los emperadores y muchos los siglos. Yo quiero dar un pantallazo general de todo esto. Va a haber una tetrarquía, es decir, el gobierno imperial por medio de 4 emperadores, que va a ser creada a partir del siglo III, fines del año 200, por medio de una presión moderna, nueva para ellos. Era la presión de los pueblos bárbaros que comenzaban a invadir Roma. Acá hace falta sí o sí detenerse. Siempre se plantean los historiadores por qué va a caer en el futuro el Imperio Romano.
Y al menos un denominador común es decir que el Imperio Romano va a caer por su propio peso. Era tan vasto, tan grande, tan enorme, que era casi imposible dominar todo el imperio. Por lo tanto, era muy fácil poder abarcarlo de parte de las tropas o tribus bárbaras que comenzaban a asolar el Imperio Romano. No es verdadera esa tesis de un autor llamado Timón, que llega a decir que el Imperio Romano cae porque se convierte en el siglo IV al cristianismo. Timón, dije Timón, me confundí con el autor francés. Bien, la tetrarquía imperial, tratando de aunar fuerzas, va a sacar un edicto de un primer general llamado Galerio, que lo va a sacar de manos del emperador Diocleciano, donde va a sacarse un edicto público para todo el imperio, que implicaba que se cesase de permitir que se reuniesen los cristianos, incluso había barrios cristianos, que se destruyesen las iglesias y los libros sagrados de los cristianos, y que los cristianos abjurasen si estaban en alguna función pública, tenían que abjurar de su propia fe. No podían ser cristianos y ser funcionarios públicos, ¿no? Yo recuerdo que hace poquito, a un militar argentino que por el hecho de tener una hija monja y un hijo cura, esto hace año y medio atrás, no le dieron el plachet para poder ser ascendido al cargo equivalente de coronel del ejército. Ustedes saben que el Senado argentino, los senadores, cuando un militar va a pasar al rango de coronel, tiene que pasar el pliego, se llama así, el pliego de posiciones, a ver si el Senado argentino lo acepta. ¿Cuál fue la causa por la cual no lo aceptaron para subir a coronel? Porque tenía un hijo cura y una hija monja. Esa fue la causa, no por los deméritos que tenía a lo largo de su vida. Este edicto era algo similar. En marzo del año 304 va a aparecer un nuevo edicto con el que se va a extender a todos los cristianos la obligación, bajo pena de muerte, de sacrificar a los dioses. Algunos de los martirios a lo largo de todo el imperio, la Santa Perpetua y Felicidad, se nombran en la misa, en lo que se llama el canon romano, la primera plegaria eucarística, el canon 1. Los martirios se van sucediendo uno tras otro. Con el emperador Diocleciano, que va a gobernar bastante tiempo, aproximadamente unos 20 años en el imperio, se va a reducir la persecución. Y a partir de esta época es en que se comienzan a conocer las primeras actas de los mártires. Ustedes van a una biblioteca, hoy por hoy pueden pedir un libro que se llama Las Actas de los Mártires. Estos no son otra cosa que recopilación de documentos romanos, de documentos y testimonios cristianos. Los romanos en esto eran bien prolijos, se podían decapitar, crucificar, pero todo quedaba prolijamente asentado. Entonces hay muchísimos testimonios, incluso jurídicos, en las actas de los mártires, donde se narra cómo se los mataban, ¿no? También hay, naturalmente, testimonios cristianos. Uno de los testimonios famosos de San Policarpo: recogimos sus huesos, dicen los cristianos, esto se narra en las actas de los mártires, de mayor valor que las piedras preciosas, más estimados que el oro, y los depositamos en un lugar que fuera digno de ellos. Allí es donde, en la medida de lo posible, nos reunimos para celebrar el aniversario de este día, el día del martirio, por el martirio. Policarpo nació a Dios. Es a partir de esta época, siglo III, en que comienzan a hacerse dos cosas nuevas en la Iglesia. La primera, en festejar el día de la muerte de los santos. Si ustedes se ponen a pensar, y normalmente la fecha de un santo, o sea, X, no es en su cumpleaños, como nosotros festejamos el nacimiento, ¿no? En la Iglesia se celebra siempre la muerte. Y qué cosa morbosa, qué tremenda, ¿por qué se celebra la muerte de locos, no? No, porque es en la muerte en que el santo nace para la vida eterna, ¿no? Las fechas de los santos normalmente son los días de su muerte, ¿no? Y la segunda cosa es que de esta época comienzan a utilizarse para la celebración eucarística, para la Santa Misa, el hecho de poner alguna reliquia
debajo del altar para poder celebrar el santo sacrificio, para poder comunicar la iglesia militante de aquí abajo con la iglesia triunfante que está allá arriba, los que han triunfado, los que han llegado. Por eso en todos los altares, normalmente en todas las iglesias, aunque sea un tipo de campaña, una cosa así, ¿no? Se tiene que poner obligatoriamente por el derecho canónico reliquias de algún santo, de algún mártir en el centro del altar, antes de bendecirlo. Bien. El testimonio de los mártires fue grandioso y hubo de todo tipo, pero Roma cada vez veía con mayor preocupación de que la religión cristiana no fuese, como aquí era al inicio, una religión más bien de los esclavos, de la gente pobre, de aquellos que estaban en esos 10 barrios que se formó en Roma en el año 64. La religión cristiana ya dejaba de ser una religión de gente sencilla. Una vez se escucha hablar y decir a la gente que tiene mucha plata hoy en día que ser católico no es para la gente pobre, ¿no? No tiene con qué conformarse, se conforma con Dios. Entonces, ¿por qué crees en Dios? Porque sos pobre. Si fuera rico, no necesitarías de Dios. Bueno, eso inicialmente también se pensaba en Roma. La preocupación comenzó a ser cada vez más grande cuando dentro de las filas del propio ejército de las legiones romanas comenzaron a haber cristianos. El emperador Diocleciano decidió cortar por lo sano y decir que para ser oficial o legionario o simplemente soldado romano era necesario no ser cristiano o apostatar o jurar de la fe cristiana. Una de estas famosas matanzas de más de 6.000 soldados fue la matanza de los soldados llamados de la Legión Tebana. La Legión Tebana se encontraba en Tebas, en Egipto, parte del Imperio Romano en aquella época, el lugar donde teóricamente era Edipo de Tebas, esa tragedia de Sófocles. Bien, esta legión tebana fue liquidada por completo por el simple hecho de no querer apostatar de la fe de Jesucristo. Quien estaba al mando de esta legión fue el general Mauricio, San Mauricio, y este hermoso cuadro se encuentra en un cuadro pintado por el Greco, un gran pintor del Renacimiento español, se encuentra en el convento de los Jerónimos, es decir, el Escorial, en España, muy cerquita de Madrid. Fue un cuadro que fue hecho pintar directamente por Felipe II, que era muy devoto de San Mauricio. Bien, otra historia hermosísima que ustedes más de una vez quizás han escuchado, yo la quería narrar porque vale la pena. Es la historia de la legión de los 40 mártires de Sebaste, o también llamada la legión fulminata, bajo también la época del siglo III, inicio del siglo IV después de Cristo. Comenzaban las sangrientas persecuciones ante los soldados que no querían apostar a la fe. A principios del año 312 ya estaban conviviendo los emperadores Constantino y Licinio, que publicaron conjuntamente un edicto que iba a ser favorable a los cristianos. El enemigo de ellos, el general Magencio, había sido derrotado por Constantino el día 28 de octubre del año 312, cerca de las afueras de Roma, en un puente que todavía se puede visitar, que es el puente Milvio, la famosísima batalla del puente Milvio. En ese lugar es donde venció Magencio a Constantino. De este modo, Constantino quedó como único emperador de Occidente y pactó con Licinio, su asociado, para que se hiciera cargo del Oriente. Todo parecía creer que iba a ser mucho más sencillo, entonces la convivencia ahora de los cristianos. No se hacía que la religión cristiana fuese oficial del imperio, sino que lo que se decía simplemente era que a partir de ahora se toleraba, ya había más un edicto de intolerancia de parte de los cristianos. En Asia Menor, concretamente lo que hoy se conoce con el nombre de Armenia, se encontraba la 12ª legión romana, legionarios romanos, en la ciudad de Sebaste. Muchos de estos eran cristianos, y un edicto imperial mandaba a que los oficiales del ejército, entonces, contrariamente a lo que había dicho Constantino,
rehusasen de su propia fe. Es decir, Constantino gobernaba en el Imperio Romano de Occidente, Licinio en el Imperio Romano de Oriente, pero Licinio no estaba de acuerdo con las reglamentaciones de Constantino. Entonces mandó que sus tropas apostatasen de su propia fe. El prefecto de la ciudad de Sebaste se enteró de que ciertos soldados persistían en la actitud de ser cristianos y que no querían sacrificar a los dioses, ¿no? Y por lo tanto que tenían que ser degradados y juzgados como traidores del Imperio Romano. A los soldados se los amenazó con un lento castigo en el caso de que se mostrasen contumaces, es decir, que no quisieran renegar. Entonces, esto lo han narrado muchos padres de la iglesia, de las fuentes que yo pude buscar. Yo siempre había escuchado este episodio narrado por boca de terceros, pero al menos San Gregorio de Nisa, San Basilio Magno sobre todo, son dos de los grandes padres de la iglesia que narran este episodio. El prefecto trató de intimidarlos, eran 40, pero no sabía qué clase de martirio pudiera impresionar a aquellos atletas. San Gregorio de Nisa decía que el prefecto les comentaba a los soldados: si los amenazo con la espada, no reaccionarán. Ellos están familiarizados con la espada desde su infancia, eran legionarios. Si los someto a otros suplicios, los sufrirán generosamente a causa de Cristo. Tampoco sus cuerpos curtidos por el sol, ni siquiera el aire, temerán el martirio del fuego. ¿Qué debo hacer? Fin de la cita de San Gregorio de Nisa. Pensó entonces en un suplicio más largo y más molesto. Llegó la sentencia y los 40 fueron condenados a morir por aterimiento, es decir, por congelamiento. Deben estar expuestos durante la noche, en pleno invierno, en un estanque completamente helado y allí aguardar su propio fin. Por eso es la imagen que se conserva. El lugar fue elegido para la ejecución fue un patio, un amplio patio delante de las termas de Sebaste, las termas de agua caliente. Los condenados podían tener a la vista las termas y podían ser vistos por el público. Bastaba con que ellos simplemente apostatasen para salir del estanque helado y pasar las termas calientes. Los tormentos de sus cuerpos tienen que haber sido espantosos. Para aumentar el sufrimiento, la gente les decía: pasen a las termas, pasen a las termas. El vapor del calidario, un calidario se le llamaba a las termas de agua caliente, cálidas, era una gran tentación para los 40 futuros mártires de Sebaste. San Basilio, otro padre de la iglesia, otro santo padre de la iglesia, narra, estoy citando: se animaban mutuamente a permanecer fieles hasta la muerte, diciendo esta oración: Señor, 40 entramos en la batalla, 40 coronas te pedimos. 40 entramos en la batalla, 40 coronas te pedimos. Los soldados que los custodiaban asistían como estupefactos a esta escena. De repente, uno de los condenados, extenuado de los espasmos y de los ataques al corazón, salió del estanque. Se arrastró como pudo y llegó hasta el calidario. Al ver esto, uno de los vigilantes escuchó que los mártires seguían diciendo: Señor, 40 entramos en la batalla, 40 coronas te pedimos. Al ver este testimonio, se quitó su armadura, se proclamó cristiano y se lanzó al estanque helado. Era el 9 de marzo del año 320. El 9 de marzo se celebra la fiesta de los mártires de la 12ª legión, llamada Fulminata, o los mártires de Sebaste. Algo que hay que tener en cuenta, yo voy a ser muy breve en esto, no me quiero extender en absoluto, es que lugares de persecución eran todos para los cristianos, no había dónde esconderse. No había dónde, digamos, vivir y practicar pacíficamente al Dios verdadero. Es por esto que también tenían una segunda necesidad. Dentro de la religión romana, del
paganismo, el modo de despedir a los muertos era simplemente quemándolos, incinerándolos, como se hace hoy paganamente, incluso también dentro de ambientes incluso cristianos. No es que esté prohibida la incineración de los cuerpos, lo que está prohibido es que uno con esas cenizas después las tire en el río Paraná o qué sé yo, o haga cualquier cosa. Las cenizas son parte del resto, es un coprincipio de lo que fue el ser humano, cristiano, bautizado, redimido. Por eso hay que dejarlo siempre en un lugar donde pueda uno darle culto por ellos y por nosotros, para no olvidar a los muertos. Hay una obra de misericordia que es enterrar a nuestros muertos, ya sea el cuerpo de ellos o simplemente las cenizas. Hay que darle culto también a los muertos. En el mundo pagano no existía esto. Entonces los cristianos comenzaron a utilizar la costumbre judía de enterrar a sus muertos para poder darles incluso un cierto, entre comillas, culto debido, ¿no? Entre comillas, no se le hace culto a los muertos, pero sí, al menos se reza por ellos y se los visita. ¿Dónde hacer esto? En las afueras de Roma, porque dentro de Roma no se podía enterrar un cuerpo, Roma era una ciudad sagrada para los romanos, extramuros de Roma, comenzaron a excavarse, ya desde el siglo I a.C., algunos lugares para aquellas personas que querían estar bajo tierra. Eso es lo que se conoce con el nombre de las catacumbas. A veces vulgarmente, tontamente, ignorantemente se dice que los cristianos vivieron en las catacumbas. Imposible. Cualquiera que haya visitado alguna vez las catacumbas o no vea un documental se puede dar cuenta que vivir bajo tierra con poco aire es casi imposible. Se puede estar un tiempo bajo tierra, pero después poco a poco el dióxido de carbono comienza a faltar. Había varios respiraderos y todo eso en las catacumbas, pero ese fue el lugar donde los primeros cristianos comenzaron a enterrar los cuerpos, y el lugar donde comenzaron como sabían dónde estaban las entradas y salidas, comenzaron a dar el culto al Dios verdadero. Por eso en las catacumbas se encuentran muchísimas, pero muchísimas imágenes hasta el día de hoy cristianas. Las catacumbas de Roma son aproximadamente 14 kilómetros en total bajo tierra. Es una cosa impresionante. Y tienen niveles de hasta 7 pisos hacia abajo en Roma. Naturalmente no están exploradas. Fueron durante mucho tiempo, desde el siglo I se sabían que existían. Con el tiempo se perdieron, en el Renacimiento se comenzaron a cerrar y descubrir de vuelta. San Felipe Neri señalaba que siempre iba a las catacumbas de San Sebastián para poder rezar en estas catacumbas, y durante después del Renacimiento, siglo XVI, durante siglos se perdió la memoria de las catacumbas, por distintos aluviones, por haberse perdido la entrada a las catacumbas. Fue un famoso arqueólogo italiano que cuando uno estudia la historia de las catacumbas es imposible no verlo citado. Un gran arqueólogo, un aventurero, con cuentos italianos realmente fascinantes, de apellido Rossi, que por distintos documentos antiguos se comenzó casi por intuición a ver dónde podía estar la entrada a las catacumbas romanas. Y fue Rossi el que terminó levantando hasta el día de hoy, o sea, el que puso los cimientos para lo que es el día de hoy la exploración de las catacumbas. Hoy por hoy solamente se puede visitar 1,3 kilómetros de las catacumbas de los 14 kilómetros que hay en Roma. El resto está completamente inexplorado y se va visitando poco a poco porque hay gente que ha muerto. Por si hace tonto, no ir con la guía, uno se pierde, son kilómetros dentro bajo tierra. Solamente algunas imágenes puse para poder mostrar. Naturalmente el cuerpo se encontraba enterrado. Era muy fácil reconocer las tumbas de los cristianos, porque si bien el arte era un arte simbólico inicialmente para que la tumba no fuera profanada por los romanos, se van a dar cuenta que no se van a poner imágenes demasiado entre comillas cristianas. Es un arte completamente alegórico. Es decir, bien simbólico. Viendo esto, uno imagina otra cosa. Vamos a poner un ejemplo. El ancla, la paloma. El ancla es un signo incluso de la cruz. La paloma es un signo no solamente del Espíritu Santo, de la paz, sino también la paloma con esta ramita a que les hace acordar a ustedes. Esa canasta del diluvio, ¿no? Hay una gran significación del cristianismo primitivo. Los pescados, los peces. La figura del buen pastor es una figura completamente romana, típicamente pagana, pero que va a aprovechar esta figura alegórica del cristianismo para recordar aquella palabra hermosa de Jesús, buen pastor.
Cristo como buen pastor. Esto es algo precioso, esto es un símbolo filosófico, hasta el día de hoy se sigue utilizando. Los cristianos era muy común que se enterrasen en las catacumbas y pusieron un símbolo de un pescado, un pez. Las palabras en griego, la palabra de pez en griego se dice ichthys, y está compuesta por estas 1, 2, 3, 4, 5 letras. La primera sería la letra iota, la segunda la letra ji, la tercera la letra zeta, la cuarta la letra y la última la letra sigma. Esto significa pescado. En griego, ichthys significa pescado. Pez, pescado. Sin embargo, cada una de las letras daba inicial a una palabra distinta. Jesús, Christos, Θεού, Dios, Soter. Jesús, ungido, Cristo, Hijo de Dios Salvador. De ese modo, simbólicamente sabían quién era cristiano en las catacumbas. En las catacumbas se encuentran la de San Calixto, la de Santa Domitila, la de San Sebastián. Hay hermosas incluso obras de arte. Así fue donde el Papa San Dámaso, que después también fue enterrado en las catacumbas, va a escribir un hermoso poema que quedó grabado. Que sepa que aquí, cristiano, juntos reposan un número de santos, los venerados sepulcros conservan sus cuerpos, mientras que el reino de los cielos acoge sus almas elegidas. Aquí están los compañeros de Sixto, que triunfaron sobre el perseguidor, el grupo de papas que custodia el altar de Cristo, el obispo que vivió en la larga paz, los santos confesores enviados desde Grecia, jóvenes y niños y viejos con sus castos descendientes. Aquí también yo, Dámaso, lo confieso, habría querido ser sepultado, pero tuve miedo de turbar las cenizas de los santos. Hermosa frase, ¿no? Tuve miedo de turbar las cenizas de los santos. Entonces, una imagen realmente hermosísima. Es un discurso, un poema que San Dámaso Papa va a escribir. Una pregunta es esta: cuando fue, esto yo lo descubrí después de un tiempo, cuando fue crucificado San Pedro, el Papa, en el Circo de Nerón, uno dice, lo enterraron en San Pedro. No enterraron a San Pedro. Eso era un circo, no era un lugar para espectáculos públicos, nefastos, macabros, para espectáculos públicos, en fin. San Pedro estuvo varios siglos enterrado en las catacumbas. Recién después, bajo la época de Constantino el Grande, el emperador Constantino, sus restos van a ser trasladados de las catacumbas hasta la colina vaticana, hasta la montaña, el cerro vaticano, ¿no? Por eso los primeros siglos fue el lugar típico en Roma del lugar de enterrar a los cristianos. Bien, entonces aquí en este lugar es el lugar donde se buscó enterrar a los primeros mártires. Solamente las últimas fotos que quería mostrarles: la tumba de Santa Cecilia, también martirizada. Murió por confesar que Dios era uno y trino al mismo tiempo, por eso que muere con un dedo de este modo y con tres, mostrando uno es un trino. Fue encontrado su cuerpo en las catacumbas. Para ir terminando, Borges decía que la historia parece circular, es decir, que lo que pasó antes va a pasar de vuelta. Estrictamente no es así, es una visión más bien pagana o agnóstica, pero es cierto que la historia muchas veces se va repitiendo, se sigue repitiendo. Si uno se pone a pensar, los primeros cristianos fueron perseguidos por ser intolerantes, o sea, por no querer tolerar y decir que el resto de las religiones son tan iguales como la religión verdadera. Los primeros cristianos fueron perseguidos de este modo, y en épocas parecidas a esas es en las que uno está viviendo en este momento también ahora. Basta con ver lo que está pasando en Medio Oriente con los cristianos, que son sí matados por cristianos, pero también hay una persecución mucho más, si queremos, sutil y mucho más tremenda y más abarcadora, no solamente por el hecho de ser cristiano,
hay una frase que a mí siempre me gustó recordar de Chesterton que dice algo así: vamos a ser condenados por decir que la hoja de un árbol verde es verde. No porque estás negando, porque estás afirmando la Trinidad o porque estás afirmando la Virgen María. Vamos a ser condenados y perseguidos por el pecado que implica ante la sociedad de hoy de decirle al pan, pan y al vino, vino. Esta es la frase: hay un pecado decir que es gris una hoja verde. Esta es la frase que va a decir Chesterton. Nosotros estamos viviendo en Argentina, en el mundo en general, cosas que son cada vez más nefastas y que por eso el hecho de decirlas uno es tildado de facho, de nazi, de lo que fuera. Este es el bautismo que hace poco se hizo en una iglesia de un pobre niño que no tiene ninguna culpa, naturalmente, pero de toda una especie de parodia, de una publicidad a propósito, buscada. Este es un travesti que sostiene un niño. Sabemos que en el catecismo quien hace de padrino o de madrina tiene la obligación de ayudar en el crecimiento de la fe cristiana a sus hijas. Es lo que significa propiamente el bautismo. Bien, cualquiera que uno dijese públicamente que esto, que la homosexualidad, por ejemplo, es una desviación, es antinatural, o como simplemente puede llegar a decir San Pablo, que es un pecado, hoy sería condenado por la Inquisición moderna, estoy diciendo, ¿no? Una Inquisición, como ya se está hablando hoy por hoy de una Inquisición incluso postmoderna. Hay un pecado de decir que es gris una hoja verde, y parece ser que sí, y cada vez es mucho más difícil. Aprovechando que estamos en el 40 aniversario de Jordán Bruno Yenta, quería leer unas palabras, ¿no? Que él dijo en uno de sus últimos libros, sus últimas clases, que se conoce con el nombre de un libro que acaba de salir llamado Asalto terrorista al poder. Después del 45, los únicos enemigos somos los que estamos a la derecha. A la derecha acá hay que entender por lo que entiende de derecha el enemigo. Estar a la derecha, y lo digo así simplemente por la contrariedad, para considerar términos contrarios. No hablo de la derecha en el sentido de la plutocracia, de la oligarquía, que nunca fueron derecha en ninguna parte del mundo, sino extrema izquierda. Hablo de la derecha en el sentido del arraigo a la tradición espiritual e histórica de las naciones cristianas. Hablo de derecha en el sentido de adhesión al orden natural cristiano de la vida, en la familia, en el municipio, en la escuela, en la universidad, en la empresa, en el Estado. Hablo de derecha en ese sentido, de adhesión a la civilización cristiana occidental, en el orden de sus verdades esenciales, en el orden de sus instituciones y de sus jerarquías naturales. Por eso, hoy por hoy sigue existiendo una persecución a los cristianos, tanto en Medio Oriente como también por esta especie de inquisición laicista que puede haber, que a un católico muchas veces nos retrae y a veces uno hasta puede sentir un complejo de mostrarse como católico, ¿no? De no querer públicamente decir que una hoja de un árbol verde es verde. Y no es gris. Porque por más que la mayoría diga que es gris, la hoja del árbol verde va a seguir siendo verde. Bueno, y con esto termino, entonces yo les prometí que iba a ser breve, con la tercera clase de la historia de la Iglesia antes de las persecuciones de Roma. Muchas gracias. Si alguno tiene alguna pregunta, alguna sugerencia o aportación. Sí. ¿Cómo hacían los primeros cristianos al tener tan poco acceso a la palabra de Dios, no tenía Biblia, no eso, para tenerlo tan claro, y en esta época que uno tiene doctrina, esto y lo otro, apuntar tan fácilmente? ¿En qué
¿Qué es lo que se da para que pudiesen ser tan fieles y llegar a la vida por Cristo? Yo creo que esto lo ha dicho ese gran escritor y poeta cristiano también tertuliano, la misma persecución hacía que surgieran cristianos más fuertes. Tertuliano tenía esta hermosa frase, ¿no? Que la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Por un lado, obviamente no había acceso como hoy por hoy a los medios, a internet y leer el evangelio todos los días, la liturgia. Uno tenía que escuchar quizás alguna lectura de alguna de las cartas de San Pablo, alguno de los 4 evangelios, se podría decir el primero después de Cristo y tratar de lo más importante. En gran parte la educación cristiana en los primeros siglos era una educación de boca en boca y después por medio de las imágenes. El gran trabajo del simbolismo, esto es un tema de historia del arte, pero el gran trabajo del simbolismo en los primeros siglos del cristianismo iba poco a poco haciendo que se educase. Y después creo que por el testimonio clarísimo de los primeros cristianos, ¿no? Los mismos apóstoles. De los apóstoles, ¿no? Sí. La misma santidad de los sacerdotes, de los religiosos. La semana pasada el padre Luis González Rico contaba que cuando él estaba en el seminario iban a visitar al padre García Vieira y que un día le pregunta, dice, padre, ¿usted qué opina? ¿El cura Brochero será santo? ¿No será santo? Dice que el padre García Vieira pega en el escritorio y dice, no tengo la más mínima duda de que es santo. Yo le dice, ¿por qué? Dice, mire, yo no lo conocí, el padre García Vieira era cordobés también, yo no lo conocía a él, pero he conocido su fruto. Y entonces le cuenta a un viejito que una vez en un misionero en la Sierra en Córdoba le toca atender. Estaba en agonía, mal, el hombre muriéndose en una camita así de tiento, con los pellones como hace la gente del campo. Pues lo va a atender, apenas hablaba, dice, apenas le salía la voz, lo confiesa. Cuando lo confiesa, el viejito le dice que él ha sido preparado para una comunión y recibió la primera comunión del cura Brochero. Bueno, termina de confesarlo, mete la mano así en la sotana, en el hábito para sacar la teca y darle la comunión. Dice que el viejito que estaba que ya se moría, saca la manta así, se arrodilla. Y el padre García le dice, no hace falta. Y entonces el viejito le dice, yo no puedo recibir a su majestad así. Y entonces el padre García Vieira le decía a los seminaristas, si un sacerdote, después de 50, 60 años que esa persona recibió el catecismo, ha logrado vivir de esa manera tan fuerte en el alma de ser cristiano, lo que es nuestra vida, a mí no me cabe ninguna duda que ese es el paso. Entonces, se me ocurre que mucho de eso habrá sucedido entre los primeros cristianos. El testimonio de los santos es semilla de santidad. Yo iba a hacer una pregunta, pero me parece que la próxima clase tiene que ver algo con los cátaros, ¿no? No, en la próxima clase vamos a intentar ver las primeras herejías, una de estas es el arrianismo, ¿no? Con San Atanasio. No, porque la pregunta era que me acordé cuando hablaba de las persecuciones, que esto que se discute hoy del tema de la comunión a los divorciados tiene que ver con ese artículo que sale del Código de Nicea, donde en realidad se mezclan dos cosas, la actitud que tenían los cristianos que apostataban dentro de la fe y que después volvían con los divorciados. Sí. Pero no sé si es materia de otra clase. Había una gran discusión con los que habían apostatado el cristianismo y después querían volver de vuelta a la iglesia. Había una enorme discusión. La primera discusión era, ¿hace falta que se bauticen de vuelta o no hace falta que se bauticen de vuelta? Esto lo va a tocar mucho un padre de la iglesia llamado San Cipriano, sobre el bautismo de los lapsos, de los caídos, los que han apostatado. Y en un concilio, el concilio llamado de Nicea, se va a plantear, es decir, ¿qué hacer con eso que viene de la apostasía? Y hay un canon, el canon número 8 del concilio de Nicea, que plantea que esto se ha sacado mucho a colación en estos últimos meses, porque decían, antiguamente el canon 8 del concilio de Nicea dice así, para que ustedes, se lo resumo muchísimo, pero dice así,
aquellos que vienen de la apostasía pueden ser recibidos nuevamente en la Iglesia Católica, en la comunión plena con la Iglesia Católica, aunque sean, y es una palabra griega, dígamoi. En griego significa que se casó 2 veces, ¿no? Bien. ¿Qué pasó? Los que están ahora con toda esta propaganda de que aquellas personas que se casaron por la iglesia, después se separaron y se volvieron a juntar, ¿no? Dicen, bueno, se dan cuenta, ya en el concilio de Nicea, en el siglo IV, los cristianos ya aceptaban que uno se hubiese casado 2 veces. Entonces, esto lo he usado bastante, un cardenal alemán llamado de apellido Kasper, que es el que toda la propaganda de la televisión le hace, bueno, ven, el único que entiende a la gente que le ha ido mal, bueno, se entiende perfectamente que uno tiene que ser misericordioso y después siempre respetando lo que dice Jesucristo y los mandamientos. Pero lo más aberrante y lo más indignante, al menos, yo puedo estudiar un poquito más el tema, es que cuando en el concilio de Nicea se habla en el canon 8 de que aquellos que se casaron 2 veces pueden ser nuevamente admitidos o que hayan apostatado en la Iglesia Católica, los dígamoi son los que eran viudos. Es decir, se casaron, tu esposo, te casaste por segunda vez y habías apostatado y te volvieron a la unión con Roma. Sí, es cierto, se habían casado 2 veces y se habían casado 7 veces, si querían. Bueno, pero esto que es miserable que han hecho, decir, se dan cuenta cómo se casaron 2 veces, entonces, claro, nadie dice, se casaron 2 veces porque eran viudos. ¿No? Bueno, entonces pasa a la gente por los diarios, por los medios de vulgarización masiva,